Hola amigos, NHK World Radio Japón presenta Hablemos en japonés, un programa para quienes quieren iniciarse en este idioma o aprender más sobre la cultura de Japón. Con ustedes, Marta Salgado y Eduardo López Herrero. Cuando uno empieza a estudiar un nuevo idioma, antes que nada tiene que aprender a saludar y a presentarse, ¿no es cierto? Sin duda. Los saludos son esenciales para la vida en sociedad. La expresión básica de la lección 1 es Mucho gusto, me llamo Kwon. Hajimemashite. Watashi wa Kwon desu. Cuando nos presentan a alguien, es importante hablar bien claro si queremos dar una buena impresión. La expresión hajimemashite se usa para saludar a una persona que vemos por primera vez, de modo que puede traducirse como mucho gusto o encantado. Es un poco larga, pero traten de memorizarla porque se usa muy a menudo. Ahora veamos el resto de la frase. Watashi wa Kwon desu. La primera palabra, watashi, significa yo. Le sigue la partícula auxiliar wa, que se coloca detrás del sujeto de la oración. Por lo tanto, watashi wa puede interpretarse como en cuanto a mí, etc. Kwon es el nombre de nuestro protagonista y des es el verbo ser. Kwon se presenta diciendo watashi wa Kwon desu, cuya traducción literal sería soy Kwon, pero que en este caso equivale a decir me llamo Kwon. Entonces, yo tendría que decir watashi wa Marta desu, ¿verdad? Ahora que hemos aprendido el significado de la expresión básica, vamos a escuchar el diálogo de hoy. Kwon es un muchacho de Vietnam. Tiene 25 años y es soltero. Trabajaba en la filial vietnamita de una compañía japonesa, ABC Electric, pero lo acaban de transferir a la sede central en Tokio. Hoy es un día memorable, su primera jornada de trabajo en Japón. Kwon ha estudiado japonés con ahínco en su país, pero ¿será capaz de presentarse como es debido? Escuchemos el diálogo de la lección 1. En realidad se trata de un monólogo. Hajimemashite. Watashi wa Kwon desu. ベトナムから来ました。よろしくお願いします。¿Identificaron la expresión básica? Ahora analizaremos las frases en detalle. はじめまして。私はクオンです。 Mucho gusto. Me llamo Kwon. Esta es la expresión básica de hoy. Si reemplazamos watashi por kare, o sea, él, la frase queda así. Kare wa Kwon desu. Él es Kwon. Ella se dice kanojo. Y tú o usted se dice anata. Escuchemos la siguiente frase. ベトナムから来ました。 Esto significa soy de Vietnam. Betonamu es la pronunciación japonesa de Vietnam. Kimashita es el pasado del verbo kimas, o sea, venir. Kara es una preposición que significa de o desde, de modo que kara kimashita quiere decir vine de, etc. Eduardo, ¿podrías explicar cómo se conjuga el pasado de los verbos? ¿Cómo no? La terminación básica de los verbos japoneses en registro cortés es mas. Por ejemplo, venir es kimas. Ir se dice ikimas. Para formar el pasado basta con reemplazar mas por mashita. Así que kimas se convierte en kimashita, vine. Ikimas queda como ikimashita, o sea, fui. ¿Y qué sucede con el verbo desu, que aparecía en la expresión básica? Des se convierte en deshita. Por ejemplo, soy un estudiante, se dice watashi wa gakusei desu.
De modo que yo era un estudiante, se dice watashi wa gakusei deshita. Ahora pasemos a la siguiente frase. よろしくお願いします。 Esto puede traducirse como encantado de conocerlo. Se oye muy a menudo en la vida cotidiana, sobre todo en situaciones laborales. Cuando se usa como presentación, yoroshiku onegai shimasu, transmite el deseo de colaborar con la otra persona en el trabajo o cualquier otra actividad. Es una expresión muy útil porque también se utiliza para pedir favores. ¿Y ese sonido? Quiere decir que es hora de nuestro test. En cada programa plantearemos una pregunta sobre alguna expresión que hayamos estudiado ese día. Así que escuchen con atención, amigos oyentes, y tú también, Marta. Estoy lista. La pregunta es, ¿cómo se dice en japonés él es de Vietnam? Elijan entre las dos opciones siguientes. Número 1. 彼はベトナムから来ました。 Número 2. 私はベトナムから来ました。 Bueno, Marta, ¿qué te parece? La opción número 1 es la correcta. Estoy segura. Muy bien. Kare significa él y watashi quiere decir yo. La segunda parte de ambas frases, Betonamu kara kimashita, puede significar tanto soy de Vietnam como es de Vietnam. De modo que la respuesta correcta es la número 1. Ahora pasemos a la siguiente sección, titulada Yotatsu no Kotsu, en la que aprenderemos expresiones útiles y conoceremos las costumbres japonesas. Yotatsu no kotsu significa la clave del progreso. Hoy analizaremos la expresión Yoroshiku onegai shimasu. En Japón se oye muy frecuentemente la frase Yoroshiku onegai shimasu, normalmente acompañada de una reverencia. Se usa no solo para presentarse, sino también para pedir favores. También aparece a menudo al final de los mensajes de correo electrónico y las cartas. A veces no está claro qué es lo que la persona nos está pidiendo. En esos casos, yoroshiku onegai shimasu cumple la función de un simple saludo, y no se refiere a ningún pedido en particular. Es una expresión muy típica del idioma japonés. ¿Y qué respondemos cuando nos dicen yoroshiku onegai shimasu? Bueno, basta con simplemente repetir yoroshiku onegai shimasu. Ha sido Yotatsu no Kotsu. Ahora vamos a practicar de nuevo la expresión básica de hoy. Mucho gusto, me llamo Kwon. Repitan después de la grabación. はじめまして。私はクオンです。 Es muy importante saber presentarse, así que hay que prestar especial atención a la segunda parte de la expresión. Watashi wa Kwon desu. Me llamo Kwon. Practiquen reemplazando Kwon por sus nombres y traten de presentarse en japonés cada vez que tengan la oportunidad. Bueno, Eduardo, ahora que sabemos cómo presentarnos, ¿podrías mencionar otros saludos comunes en japonés? Claro. Cuando nos encontramos con alguien por la mañana, decimos おはようございます。 es el saludo equivalente a nuestro buenos días. こんにちは。 Esto significa buenas tardes. Y si ya es de noche, se dice こんばんは。 Buenas noches, ¿verdad? ¿Y qué se dice para despedirse de alguien? さようなら。 o sea, adiós. Estos son los saludos básicos del japonés. Es lo primero que tendrán que aprender y practicar. Y así llegamos al final de la lección 1 de Hablemos en japonés, presentado por NHK World Radio Japón. Kwon cumplió con éxito su primera misión, presentarse en japonés. No se pierdan el próximo capítulo. Sayonara.